instintos, ustedes me dicen amén. Gloria a Dios. Deepak Chopra decía que cuando la conciencia queda condicionada, asume la forma del hábito. Insisto, cuando la conciencia queda condicionada, asume la forma del hábito. Uno de los grandes contrastes que se marca entre cómo funcionamos nosotros los seres humanos y cómo vivimos y cómo viven y se desarrollan los animales, sin lugar a duda lo es que la diferencia entre ellos y nosotros está en que mientras que los animales funcionan y viven respondiendo a la vida a base de instintos, nosotros los seres humanos tenemos una vida mucho más estructurada, mucho más formada y a una base de hábitos. Los hábitos son los que caracterizan al ser humano. Sin embargo, esto no significa que el ser humano no tenga instintos. De hecho, sí que tiene instinto el ser humano. Por lo general, cuando se habla del instinto, se habla de una característica animal, por lo poco racional que suelen ser nuestros instintos o cuando funcionamos instintivamente. Pero esto no significa que el ser humano no tenga instintos. De hecho, sí que los tenemos. Si aquí alguien de momento gritara, cuidado, lo más posible es que aunque usted no sepa qué es lo que está pasando, usted cubra su cabeza. Y eso es un movimiento instintivo que hace el ser humano. No es algo que nos dijeron nuestros padres, no es algo que nos enseñaron en la escuela, es algo que nosotros instintivamente hacemos ante un grito de alerta, tratando de proteger áreas vitales de nuestro cuerpo. Por otra parte, si en ese mismo escenario donde alguien da un grito de alerta se encontraran mis niñas, lejos de yo cubrirme la cabeza, cubriría a mis hijas. Porque también en mí como padre hay un instinto protector que me impulsa a proteger a mis niñas. Ahora, a pesar de que nosotros tenemos instintos, no vivimos la vida respondiendo a nuestros impulsos instintivos, sino que tenemos una vida mucho más estructurada. Tenemos una vida a base de hábitos. Y esto es muy fundamental para el desarrollo de este sermón. ¿Por qué, amado? Porque a pesar de que nosotros tenemos una vida estructurada en base a hábitos, muchas veces la estructura que nosotros tenemos de hábitos nos termina llevando a nosotros a caer en un estado de inercia. Y es terrible cuando nosotros hablamos de la inercia, porque esa rutina en la que nosotros caemos muchas veces de cada mañana levantarnos, preparar los niños para la escuela, luego nos vamos al trabajo, toda la tarde regresamos, estamos ajorados, estresados, nos bañamos, nos preparamos, salimos para el servicio, regresamos a la casa, al otro día parece que se repite la misma rutina y a veces nos sentimos prisioneros de esa rutina y no nos damos cuenta que estamos cayendo en un estado de inercia. Ahora, cuando hablo de inercia, me gustaría dedicarle 2 minutos a ese término, porque muchas veces el término inercia se aplica únicamente para referirnos a algo que está sin movimiento. Pero es curioso saber que también el término inercia aplica para algo que está en continuo movimiento. La pregunta que automáticamente nos haríamos es ¿cómo un término aplica tanto para algo que está sin movimiento como para algo que está en movimiento si son dos polos opuestos? Pues la razón por la que el término inerte hace referencia a ambas cosas es porque simplemente la inercia es la incapacidad de modificar el estado en el que nos encontramos, ya sea un estado de reposo sin movimiento o en un estado de continuo movimiento. La inercia es cuando no puedo salir de ese estancamiento o cuando estoy en una rutina que ha comenzado a secuestrar mi vida y tampoco puedo lograr salir de ahí. Ahora déjenme explicarle algo. Eso sucede cuando el hábito se convierte en algo monótono. Y hay quien pensará que el hábito es algo intrínsecamente monótono, pero no tiene por qué serlo. Hábito y monotonía no tienen por qué ser sinónimos, porque usted puede tener el hábito de ir al gimnasio 3 veces por semana y no necesariamente debe ser una experiencia monótona, porque cada día que usted visite el gimnasio, usted puede trabajar una área de su cuerpo completamente
distinta a la que trabajó el día anterior. Lo mismo sucede con la iglesia. Usted y yo tenemos el hábito de congregarnos frecuentemente, pero eso no lo convierte en una experiencia monótona, porque cada servicio es una nueva experiencia con el Espíritu Santo de Dios que se manifiesta en medio de nosotros. De manera que aquí usted se da cuenta que el problema no es la estructura de hábitos en la vida del ser humano. El problema está cuando eso comienza a secuestrarnos a tal manera que caemos en un estado de piloto automático. Y cuando estamos en ese estado de piloto automático donde hacemos las cosas sin solamente por hacerla, el problema de esa monotonía y de ese estado automático, amado, es que comenzamos a perder la pasión. Mi querido hermano, la monotonía hace que perdamos el gusto, la pasión, el anhelo, el enamoramiento, el fuego, el deseo. Lo monótono nos lleva a olvidar la razón de por qué usted y yo comenzamos a hacer lo que estamos haciendo, y caemos en ese estado de piloto automático donde nos movemos por movernos, pero sin cuestionar por qué hacemos lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el detalle? Que la iglesia no puede caer en ese estado. ¿Por qué, amado? Porque usted y yo no hacemos lo que hacemos simplemente por hacerlo. Usted y yo no oramos por orar, no nos congregamos por congregarnos, no llevamos la Biblia solo por llevar la Biblia, no la estudiamos simplemente por estudiarla, sino que la iglesia, todo lo que hace, hay una fuerza motora, una motivación detrás de todo lo que hacemos, y es el agradecimiento por lo que Cristo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Aquí no está reunida la gente que tiene un viernes en la tarde sin nada más que hacer. No, aquí hoy llegamos la gente que estamos cansados, una semana de trabajo fuerte, que el día de hoy fue angustiante, que hemos tenido una semana cargada, pero que en medio de todo eso tenemos a Dios como prioridad y dijimos, vamos para el servicio a ofrecerle culto de adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque por lo que Él hizo en la cruz del Calvario es digno de mi adoración. Lo que nos está impulsando es el agradecimiento por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ahora, vivir en piloto automático es muy peligroso. Y esa expresión se ha adherido mucho a mi vocabulario como predicador evangélico en este último tiempo, piloto automático. Pero esa expresión de piloto automático lo único que hace referencia es cuando nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades, con nuestros hábitos, pero de una forma tan monótona y tan automática que ni siquiera somos conscientes de lo que hacemos ni de por qué lo hacemos. El piloto automático no requiere una gran conciencia de nosotros, sino que de forma inconsciente lo hacemos, pero a veces no estamos ni presentes. Le explico cómo funciona el piloto automático. No lo pensamos. Por ejemplo, amado, todos los que estamos aquí, yo entiendo que estamos vivos. Y si usted está vivo es porque usted está respirando. Usted está aquí y usted está respirando, ¿no? Ok, pero le voy a decir algo. Muchos de ustedes ni habían pensado que estaban respirando hasta que yo les dije que están respirando. Porque respirar es algo que hacemos en piloto automático. Respirar consiste en inhalar y exhalar. Pero usted no vive la vida pensando, oye, tengo que inhalar. Y no vive pensando, oh, y ahora tengo que exhalar. No, usted no vive la vida pensando en inhalar y en exhalar. Usted vive la vida respirando en piloto automático. Lo cual significa que no estás pensando en hacerlo, simplemente lo haces. Eso dentro de lo que es el cuerpo, la física, lo humano, pues es entendible y necesario. Pero lo que es peligroso es cuando eso comienza a abrazarnos a nosotros en el contexto de la vida cristiana. En el contexto de la vida cristiana eso puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando caemos en el piloto automático comenzamos a dar por sentado las cosas, amado, que Dios hizo y que Dios hace por nosotros. Por ejemplo, Israel vivió unos años en un estado de piloto automático. Pero cuando hablo de Israel, hablo del Israel que estuvo
en el desierto. Para ser más incisivo, estoy hablando de la segunda generación de los que estuvieron en el desierto. La segunda generación son los que no salieron de Egipto, sino los que nacieron en el desierto. Esa generación en el mundo académico se les reconoce como los hijos del desierto. Pues esa generación, reconocida en el mundo académico teológico como los hijos del desierto, son de los que te quiero hablar. Porque los hijos del desierto son los que crecieron envueltos en una atmósfera sobrenatural. Le voy a decir algo, mi hermano. Para usted y para mí, el desierto es sinónimo de crisis de dolor. Nosotros lo usamos como tipo de dolor, de crisis de enfermedad. Pero para Israel en el desierto realmente no representó nada de eso. ¿Por qué? Porque Israel vivió 40 años en un desierto, pero Israel no vivió un solo día en condiciones de desierto. A ver, en un desierto no hay agua. A Israel hasta las piedras le daban de beber. En un desierto no hay sombra, el sol castiga de día, pero Israel tenía columna de nube que les protegía del calor del sol. En un desierto de noche el frío tortura, pero el pueblo tenía columna de fuego que les calentase. En un desierto no hay para comprar alimento, no hay para sembrar y cosechar, pero el pueblo, Dios todas las mañanas les daba maná y todas las tardes les enviaba las codornices. En el desierto no hay para poder confeccionar ropa, pero sin embargo el pueblo, el vestido y el calzado no se desgastó, sino que crecía juntamente con el pueblo y perduraba y con ellos en calidad. Imagínese por un segundo, Israel vivía en un desierto, pero Israel no vivía en las condiciones que vive una persona en el desierto, sino que para todas sus necesidades Dios fue su provisión en medio de ese desierto. ¿A dónde estoy tratando de llevarte? Que Israel, la generación segunda, cuando nacen en el desierto, lo que para usted y para mí es sobrenatural, para ellos es natural, porque esa segunda generación no sabía lo que era ir a un río a buscar agua. Ellos desde pequeños veían que se le hablaban las piedras y las piedras les daban de beber. Esa segunda generación no sabía lo que era ir al mall a comprar ropa, porque desde que son pequeños el vestido no se desgastaba y crecía con ellos. Esa generación desde pequeño no sabían lo que era sembrar y cosechar, porque todas las mañanas tenían maná y todas las tardes tenían codornices. ¿Cuál es el problema de que esa generación se haya criado así? Que comenzó a caminar en un piloto automático. Y es que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a cualquier atmósfera, incluyendo una atmósfera sobrenatural. Para usted y para mí es sorprendente que la piedra dé agua al pueblo de Israel, pero eso a usted le sorprende la primera semana. Cuando usted lleva 15 años viendo eso todos los días de su vida, a usted ya no le sorprende que la piedra le dé agua. Por lo contrario, comenzamos a dar por sentado que la piedra me tiene que dar agua. Y es ahí donde está el peligro, porque cuando yo me adapto, comienzo a dar por sentado aquello que yo estoy recibiendo de parte de Dios por su mera gracia. Y yo no puedo olvidar que yo en el desierto no me faltó el agua, no me faltó el vestido, no nos faltó nada de eso, pero no es porque usted y yo somos buenos, no es porque usted y yo lo ganamos, no es porque usted y yo lo merecemos, es por la gracia bendita de Dios que nos ha cubierto, nos ha alcanzado y nos ha bendecido. Aquí más de uno puede testificar que cuando no había nada, Dios abría la puerta para que tuviese. Aquí más de una puede testificar que tus hijos se fueron a dormir con algo en la barriga, porque el día que parecía imposible, Dios de la nada enviaba codornices. Mi querido hermano, no nos podemos olvidar que todo eso no dice que nosotros somos buenos. Todo eso dice que el que nos lo dio ha sido bueno por encima de nosotros. No nos ha pagado conforme a la multitud de nuestras rebeliones. Pero claro, ¿cuál es el problema de cuando nos adaptamos? Que damos por sentado las cosas. Amado, el ser humano a la vez pierde la capacidad de asombro. Es muy difícil que vuelva a recuperarla. Santo Dios. Los que estamos criando entenderemos esto. Nuestros niños
Tienen una capacidad de asombro impresionante. Se impresionan por cualquier cosa, se asombran por cualquier cosa. Cualquier cosa para ellos es nuevo. Cualquier cosa para ellos es grande, es magnífica. Cualquier cosa que le preguntan a papá y a mamá y papá le responde, dicen, qué inteligente tú eres, papá, mamá. Tienen una capacidad de asombro impresionante. El problema es que en la vida a veces perdemos la capacidad de asombro, porque es completamente natural que cuando usted está expuesto por mucho tiempo a algo, pierdan la capacidad de sorprenderte por ese algo. Por ejemplo, amado, claro, yo vengo a los Estados Unidos o por ejemplo mi familia que está allá en Orlando, cuando yo voy allá a Orlando y quiero ir a los parques y ir a Disney, pues claro, a mí me impresiona Disney, pero ustedes que tienen Disney acá y mi familiar que en Orlando tienen Disney, a ellos no les sorprende demasiado. Ellos perdieron la capacidad de asombro, pero como yo no estoy expuesto a eso, comienzo a sorprenderme. Lo mismo me sucede en mi Puerto Rico, que a veces voy manejando por lugares donde paso a diario y encuentro americanos, turistas que se están tomando fotos por un lugar que es común para mí, por el que paso todos los días. Para ellos es hermoso, pero para mí es el día a día por donde yo paso todos los días, por ende pierdo la capacidad de asombro. Lo peor que a usted y a mí nos puede suceder es que perdamos la capacidad de asombro con lo que Dios está haciendo con nosotros. Lo peor que nos puede pasar es que ya no nos asombremos porque la piedra nos está dando agua, que ya no nos impresione que el vestido no se ha desgastado, que deje de sorprendernos que todavía nos dan maná por la mañana y codornices por la tarde. Cuando perdemos la capacidad de asombrarnos es porque nos adaptamos y estamos dando por sentado lo que Dios está haciendo. Y si hay algo que yo nunca debo olvidar, es que si cada día recibo de nuevo maná, es porque la misericordia de Dios se va renovando de día en día para con nosotros, sus hijos. De manera que para la gente que se adormece y que comienzan a adaptarse y pierden la capacidad de asombro, ¿sabes qué le llega? Su Jordán. Diga conmigo Jordán. No, diga conmigo Jordán. Pero ¿qué pasa con el Jordán? Que el Jordán es un punto de transición. Jordán es el punto donde algo termina y algo comienza. El Jordán es el punto donde Dios comienza una nueva etapa con la vida del pueblo de Israel. El Jordán significa el punto entre desierto y tierra de promesa. Claro, el Jordán era un punto de transición, y cuando el pueblo cruza el Jordán, Josué 1:11, Dios le dice a Josué: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra de Jehová vuestro Dios os da en posesión. Pausa. Lo que Dios le está diciendo es: comiencen a preparar comida. Míreme acá. Hay un problema con eso que Dios le está pidiendo al pueblo. Cuando Dios le dice al pueblo: comiencen a preparar comida, Dios lo que le está diciendo es: almacenen alimento. ¿Cuál es el problema? Que esa generación no sabe lo que es almacenar alimento, porque ellos no podían guardar maná hoy para comerlo mañana, porque entraba en un estado de putrefacción. El maná se dañaba. Es decir, ellos no podían ahorrar hoy para mañana, porque para hoy Jehová era su provisión y para mañana Jehová sería su provisión. Dios era la provisión diaria, y cada día Dios le daba el pan necesario para que el pueblo se alimentase. Pero el pueblo no dependía de sus ahorros. El pueblo dependía de la gracia de Dios, que cada día los seguía sosteniendo. Pero ahora la cosa está cambiando. Dios comienza a pedirle al pueblo: guarden alimento. Aquí hay un mensaje implícito. Cuando Dios le dice: comiencen a guardar alimento, ¿qué es lo que Dios le está queriendo decir implícitamente? Lo que Dios le está queriendo decir es: guarden alimento, porque a la vez cruce el Jordán, ya no va a caer el maná por las mañanas, ya no van a llegar las codornices volando donde ti, ya el vestido no se va, no va a seguir creciendo contigo. No, cuando cruce el Jordán,
ahora vas a entrar a un estado de madurez. Es una nueva etapa. Y en esta etapa de madurez yo no te voy a seguir dando la comida en la boca. Por eso a la iglesia le gusta predicar de nuevas temporadas, de nuevos tiempos. Lo que no hemos entendido es que nuevas temporadas también requieren una mayor demanda del Espíritu de Dios para la vida de cada uno de nosotros. En el desierto yo te daba la comida. En la tierra prometida ahora tienes que sembrar, tienes que trabajar la tierra y tienes que cosechar si es que quieres comer. Ahora no es lo mismo que en el desierto. En el desierto tú te levantabas y el maná estaba preparado, carbohidrato para todo el mundo. Pero ahora en la tierra prometida tenías que labrar la tierra, tenías que sembrar el trigo, trabajar el trigo, cosechar el trigo, procesar el trigo, crear la harina, crear la masa, hornear la masa para poder comer pan. Ahora ellos comenzarían a despertar, porque el Jordán nos va a despertar del adormecimiento en el que muchas veces caemos. ¿Por qué el Jordán los iba a despertar? Porque ahora ellos se iban a dar cuenta que todos los años que vivieron en el desierto, que todo lo que recibieron de la mano de Dios había sido por la gracia del Eterno, no porque ellos se lo habían ganado. Y a veces es bueno mirar hacia atrás, pero no mirar hacia atrás para volver al pasado, no mirar hacia atrás para regresarlo hacia atrás, sino mirar hacia atrás para rendirle hoy culto a Dios por todos esos años donde la gracia fue fiel, donde Dios nos siguió sosteniendo. Aquí hay más de uno que puede testificar: yo era infiel, pero Dios siguió siendo fiel. Yo le fallé, pero Él nunca me falló a mí. Yo desobedecí, pero Él fue fiel a su palabra. Bendita la gracia de Dios. Si no hubiera sido por la fidelidad del Eterno, nunca hubiéramos sobrevivido a ese desierto. Pero no acabó contigo esa crisis, no acabó contigo ese divorcio, no acabó contigo esa caída, no acabó contigo esa crisis económica, porque la mano de Dios en el desierto no se apartó de ti, te sostuvo como sanador, te sostuvo como proveedor. Bendito el Dios de la gloria, que hoy podemos mirar hacia atrás, no para volver allá, sino para darle gracias, porque ya no estoy allá, ahora estoy en piedra, ahora mi pie no tropieza, porque estoy en Cristo Jesús. Claro, pero hay un detalle con este pueblo, mis hermanos. ¿Cuál es el detalle? Que esa generación estaba tan acostumbrada a recibir todo de la mano de Dios, que se habían adaptado a no hacer nada para recibirlo. Imagínense vivir 40 años en un desierto donde usted no siembra ni cosecha, pero tienes comida todos los días. Gloria a Jesús. Y Dios te provee, pero llega un momento donde Dios dice: vas a cruzar el Jordán y ahora vas a una etapa de madurez. Cuando eras inmaduro, la comida yo te la daba en la boca. Pero cuando cruzas el Jordán, yo te estoy diciendo: ahora tienes que madurar. Oh, me acabo de acordar del joven que se casó. Y no sé si usted lo habrá visto ese meme en las redes sociales, pero fue el joven que se casó y mandó a llamar a un plomero. Y el plomero llegó. Cuando el plomero llega, dice: sí, que me dijeron que usted tenía un problema aquí. Y dijo: ¿y dónde está el problema? Y el joven le dice al plomero que llega hasta donde está el fregadero. Y cuando llega donde está el fregadero, hay una montaña así de platos sucios, vasos, cucharas, tenedores, todo sucio, amado. Y el plomero le dice: ¿y qué es lo que se dañó? ¿La llave? ¿Se dañó la tubería? ¿Qué es lo que pasa? Y le dice: no ve, que está dañado. Y el plomero le dice: sí, pero no entiendo, necesito que me explique qué es lo que no funciona, porque yo lo que estoy viendo es platos sucios aquí. Me dice: pues eso no funciona. Y le dice: ¿qué no funciona? Le dice: pues que no lava. Le dice: pero no entiendo, ¿cómo que no lava? Y él le dijo: bueno, yo me casé hace un mes y antes de yo casarme yo vivía con mi mamá y yo siempre ponía el plato ahí y a los 10 minutos ya estaba limpio. Pero desde que me mudé solo, este fregadero no lava. No lava el plato, no lava el tenedor, no lava, está dañado. Y él le dijo: ya yo sé lo que a ti te pasa. Lo que está dañado no es el fregadero, el que está dañado eres tú.
Madurar significa mayor responsabilidad también. No, espérese, déjenme abundar en el tema. Madurar, vas a cruzar el Jordán, estás más cerca de lo que Dios te prometió, pero Dios dice, mientras más cerca, más demanda para ti. Iglesia, Dios los está llevando a ustedes a una nueva temporada, pero la demanda de Dios para ustedes va a ser mayor también. Dios está diciendo, claro, yo te estoy acercando, ya estás cruzando el Jordán, pero ahora yo te estoy diciendo, ya yo no te voy a dar la comida, ahora la comida tú la siembras y tú la cosechas. Ya no es como en el desierto que comías en las navidades y estabas con mucha pupusa y muchos taquitos después del culto. Ahora si engorda, la ropa no crece contigo. Ya no eres medium, ahora cámbiate a large. Aleluya. Porque ya el milagro no va a suceder. Ahora las cosas van a ser diferentes. Entonces el Señor lo que le estaba diciendo es, mira, ahora va a haber una mayor demanda. Ahora las cosas van a ser diferentes. Claro. Pero hay algo interesante aquí. Ya Moisés sabía cuál era el problema de esa generación, porque usted y yo leímos Deuteronomio, y Deuteronomio es una palabra compuesta que lo que significa es segunda promulgación de la ley, es decir, estaban releyendo la ley. Pero qué interesante, amado, porque Deuteronomio es Moisés repitiendo lo mismo que antes ya él había dicho. No sé si usted alguna vez ha leído la Biblia de corrido, pero si usted lee el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, entiéndase Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, si usted lo lee de corrido, usted se va a dar cuenta que los primeros 2 libros, Génesis y Éxodo, es historia continua. Cuando usted va a Levítico, la historia se detiene porque empiezan a explicar las leyes que ya Dios le dio a Israel cuando estaban en el desierto, y eso está en el libro de Éxodo. Por ende, la historia no avanza, la historia se detiene. Cuando usted va al libro de Números, el 4º libro, la historia avanza muy poco. Pero cuando usted va al libro de Deuteronomio, es como que la historia se empieza a repetir. ¿Por qué razón sucede eso? Se lo voy a explicar. Usted está leyendo la Biblia, comienza a leer Deuteronomio y usted dice, pero espérate, esto ya yo lo había leído en el libro de Éxodo, y esto ya yo lo había leído en el libro de Levítico, y esto ya yo lo había leído hace 2 libros atrás. Claro, Moisés está repitiendo lo mismo, pero Moisés no le está repitiendo lo mismo simplemente porque está anciano y la mente le esté patinando. No, amado, Moisés está inspirado por el Espíritu y está repitiendo lo mismo, pero se lo está diciendo a una nueva generación. Recuerde que los que salieron de Egipto no son los que van a entrar a la tierra de Canaán. Los que van a entrar a la tierra de Canaán es la generación que nació y se crió en el desierto. De los que salieron de Egipto solamente va a entrar Josué y Caleb. El resto iban a morir en el desierto por no haberle creído a Dios cuando vieron a los gigantes. En vez de obedecer a Dios y pelear con los gigantes, decidieron retroceder. Pues ¿qué pasa? Que ahora la expresión que más se reitera en Deuteronomio es la expresión no te olvides. Tócale a tu vecino así con el codo y dile, no te olvides, no te olvides, dígaselo, no te olvides. Esa es la expresión que más se reitera en todo el libro. No te olvides, no te olvides. Moisés le dice, no te olvides que con mano poderosa te saqué de Egipto. No te olvides que yo te saqué agua de la piedra. No te olvides que yo hice que tu vestido no se desgastara. No te olvides que yo te di maná, comida que tus padres no conocían. No te olvides que yo te di sombra en el desierto. No te olvides. Y todo el tiempo es, no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. ¿Por qué es tan insistente Dios diciéndole a la nueva generación, no te olvides? Pues se entiende por sí solo. Si Dios le dice mucho, no te olvides, es porque el ser humano tiene la tendencia a exactamente. Si Dios está insistiendo, no se olviden, no se olviden, no se olviden, es porque nosotros nos... Ese es el problema, amado. Ese es el problema. Y Dios le está diciendo, pero mira, no te olvides, no te olvides. No te olvides que yo hice esto. No te olvides que yo hice lo otro. No te olvides. Todo el tiempo diciéndole, no te olvides, 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 no te olvides. Porque cuando yo me olvido de lo que Dios hizo a
ayer, comienzo a ahogarme en las circunstancias del hoy. Déjeme explicarle algo, amado. A veces usted y yo creemos que el problema que estamos viviendo es demasiado grande. El problema no es que el problema de hoy sea demasiado grande. El detalle está que nuestra memoria está demasiado corta y muy rápido nos estamos olvidando de que del problema pasado fue Dios el que nos sacó, que del problema del año pasado fue Dios el que lo hizo. Si no hubiera olvidado que Dios lo hizo en el 2024, que lo hizo en el 2023, que lo hizo en el 2022, que lo hizo en el 2021, si no hubiéramos olvidado eso, cuando llegue la crisis del 2025, en vez de estar angustiado y atribulado, no estaríamos así, estaríamos diciendo: el Dios que lo hizo en el 23, que lo volvió a hacer en el 24, lo voy a ver que lo va a hacer de nuevo en el 25. Y hoy yo estoy hablando con una iglesia guerrera, con una iglesia de fe, que confía tanto en que Dios lo va a volver a hacer, que el problema que tienes de frente ni siquiera lo vas a llamar problema, lo vas a llamar mi próximo testimonio. Y hoy yo estoy desafiando a alguien a que esa crisis tú comiences a llamarla: este es mi próximo testimonio, este dolor es mi próximo testimonio, este diagnóstico médico es mi próximo testimonio. Dios no ha terminado con mi casa, Dios no ha terminado con mis hijos, Dios no ha terminado con los míos. Ante este escenario estoy de frente, no delante del dolor, no estoy de frente de la angustia, no estoy frente a la enfermedad, estoy frente a la plataforma donde Dios lo hará una vez más. Por eso no te olvides que el que lo hizo una vez lo puede volver a hacer. Oye, ya. Pero Moisés está insistiendo: mis hermanos, no te olvides. Poderoso Dios. No te olvides. Si el que rompió tus cadenas puede romper las cadenas que están atando a tus hijos. Si el que te libertó a ti puede libertar a tus hijas también. Si el que te sanó a ti puede sanar a tu esposo, puede sanar a tu familiar. No te olvides. Ah, claro. Pero ¿por qué Moisés es tan insistente? No te olvides. ¿Qué es lo que Moisés está procurando? Evitar que se levante una juventud que comience a profanar lo de Dios. Porque si yo me olvido de lo que Dios ha hecho y yo comienzo a olvidarme de las cosas grandes que Dios ha hecho en medio de nosotros, voy a tratar lo de Dios como si fuera cualquier cosa. Profanar es tratar como común las cosas santas, Santo Dios, o divinas. poderoso Dios. ¿Sabes cuándo profanamos las cosas de Dios? Cuando para mí estar en la casa de Dios es como estar en cualquier otro lugar. Estoy tratando este concepto santo de que estamos reunidos para darle culto a Dios, pero estoy aquí como si estuviera en cualquier otro lugar, que no es el caso aquí. Ustedes son, mi hermano, muy receptivos a la palabra. Pero eso sería profanar la presencia, ¿no? Tratar como cualquier cosa la escritura sería profanar. Entonces, ¿qué Moisés está haciendo? Moisés está diciendo: no se olviden nunca se olviden. ¿Por qué? Porque si no podemos caer en el error de Esaú. ¿Qué fue lo que pasó con Esaú? Se lo voy a explicar, amado. Mira, Hebreos capítulo 12, versículo 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Qué interesante. Hebreos capítulo 12, verso 16, el autor llama a Esaú profano. ¿Sabe por qué lo llama profano? Porque trató algo santo como lo es la primogenitura, lo trató como si fuera cualquier cosa. ¿Por qué? Porque para él, como la primogenitura es algo intangible, no es algo que tú puedes palpar, no es algo que puedes ver, no es algo que puedes tocar. Él creía que no le era provechosa. ¿Cuál fue el problema? Que un día estaba cansado, había llegado del campo de cazar, y su hermano, que se dedicaba a las cosas de la casa junto a su madre, pues su hermano, ¿qué hizo? Su hermano aprovechó el momento de debilidad de Esaú para pedirle negociar la primogenitura que tenía. Oiga bien, los jóvenes que están aquí, las jovencitas que están aquí.
Siempre Satanás va a tratar de negociar lo que Dios ha puesto en tu vida, pero no en cualquier momento. Él va a esperar un momento donde tus defensas se encuentren bajas. Jacob esperó un momento de debilidad de Esaú, cuando Saúl estaba cansado, porque cuando uno está cansado las defensas están bajas, y obviamente ese es el momento oportuno para el enemigo hacer una oferta, hacer un ataque. Así que el enemigo comienza a establecerle una oferta a Jacob, diciéndole: yo te cambio tu primogenitura por un plato de comida. Pero qué interesante que el autor de la carta a los hebreos dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Vamos a hacer una cosa aquí. Él no está diciendo que lo que está mal fue que lo haya cambiado por una sola por una sola comida. El problema no es que lo cambiara por una sola comida. El problema es que lo cambiara. A ver si logro darme a entender. El problema no es que lo cambiara por un plato de comida. No, lo podía cambiar por un supermercado, amado. Y como quiera estaría mal. El problema no era la cantidad por lo que lo cambió. El problema fue simplemente querer cambiarlo. ¿Por qué ese es el problema, amado? Porque lo que Dios nos dio en su gracia no se vende ni se negocia por nada ni por nadie. Se lo repito a mis hermanos. Lo que Dios te dio en gracia no se vende ni se negocia por nada ni por nadie. Estamos viviendo en un tiempo donde lo que recibimos por gracia, hoy en día lo están negociando por cualquier cosa. Por cualquier cosa la gente se enchisma y deja de congregarse, dejan de hablarle al pastor, dejan de cumplir con sus responsabilidades de liderazgo. Mucha gente por cualquier cosa comienzan a soltar las armas de guerra, comienzan a retenerse. ¿Por qué? Porque estamos negociando lo que Dios nos dio en gracia, su salvación y el privilegio de servir en el ministerio, simplemente por cualquier plato de lenteja. Y mi querido hermano, hace falta una generación que valore lo que Dios le dio, aunque esto nos cueste la vida. ¿Sabes qué es lo que hace falta, mi querido hermano? Una generación como Policarpio. Policarpio, cuando le dijeron: niega a Jesucristo o vas a morir, te vamos a ejecutar, Policarpio dijo: no, yo no voy a negar a Jesucristo. Lo llevaron a la arena del Coliseo romano. Habían 50,000 espectadores esperando por la muerte de Policarpio. El procónsul se levantó y lo miró a los ojos y le dijo: Policarpio, niega a Cristo y sálvate. Y Policarpio le respondió: 86 años le he servido y lo único que me ha hecho ha sido bien. ¿Cómo he de negar el nombre de mi rey y mi Señor? Hace falta una generación como Policarpio que diga: lo que Dios nos dio no lo vamos a negociar. No importa lo difícil que sea, esto no se negocia. No vamos a poner en juego la verdad. No vamos a poner en juego lo que Dios nos dio. No vamos a poner en juego lo que por gracia hemos recibido. Por eso tenemos que aprender a secarnos las lágrimas y seguir trabajando para la gloria de Dios. Pero no podemos negociar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Lo de Dios no se negocia por nada ni por nadie. Le digo por qué lo de Dios no se negocia por nada ni por nadie. ¿Sabe por qué yo no puedo negociar lo que Dios me dio? La salvación. Porque aunque a mí no me costó nada, a Él le costó todo. Por eso Filipenses capítulo 2 versículo 5 el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose de sí mismo tomó forma de hombre y en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, muriendo por nosotros con muerte de cruz. Pero por cuanto Él se humilló, el Padre también le ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo
abajo en la tierra y debajo de la tierra se postre ante Él, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Mi querido hermano, lo que recibimos por gracia no se negocia. Usted y yo no hicimos nada, pero Cristo llevó nuestra cruz. Usted y yo no hicimos nada, pero Cristo derramó su sangre. Usted y yo no hicimos nada, pero Él pagó el precio. Por eso, cueste lo que cueste, sigue peleando esta batalla, sigue metido en la guerra. No importa lo que cueste, el Maestro pagó un precio terrible. Pero claro, ¿cuál es el problema, mi hermano? ¡Aleluya! El problema está, y aquí vamos acercándonos, aquí ya llegamos a lo medular. El problema está que si usted y yo nos adaptamos y tratamos lo de Dios como cualquier cosa que es profanación, estaríamos despreciando a Dios. Santo Dios. Uf. Y yo le voy a decir algo, amado. El desprecio es una de las mayores formas de nosotros mostrarnos ingratos. Poderoso Jesús. No te estoy hablando del desprecio. Una cosa, por ejemplo, voy a decir algo aquí, usted no me apedree, por favor, amado. Yo no como aguacate, aleluya. Sí. Los veo con mirada diciendo no va a entrar al reino de los cielos. Pero ya Dios me perdonó por eso, no se preocupe, amado. Pero yo no como aguacate. Yo no como aguacate. No. Yo trato de que me guste el aguacate, pero no me gusta, amado. Y le echo sal, lo como con bacalao, y lo como con cualquier cosa, y no me gusta el bacalao. Y tengo una relación tóxica porque yo lo intento, pero es que no me gusta, amado. Hay una cosa terrible. Y claro, pero no me gusta el aguacate, amado. No me gusta el aguacate. Y cuando se acaba el culto, no me dé consejos de cómo comerlo, porque ya lo intenté muchas veces, amado. Ya yo lo intenté mucho, créame, ya desistí, amado, de que me guste el aguacate, porque es que no me gusta. No me suelte las piedras y no me apedree, amado, porque no me gusta el aguacate, ¿saben? Pero les voy a decir algo. Una cosa es que cuando se acabe el culto haya una comida que incluya aguacate, y una cosa es que yo le diga a usted, yo no como aguacate, hermana, no, eche eso para allá. Y otra cosa es que yo le diga, no, muchas gracias, no me apetece, no es de mi gusto el aguacate, pero muchas gracias, hermano. No solamente en el segundo ejemplo hay educación, sino que se está honrando la buena intención del ofertante, porque el ofertante no sabía que a mí no me gustaba el aguacate. Entonces, una cosa es yo decir no, y otra cosa es yo despreciar. Son cosas muy distintas. Y es peligroso cuando usted y yo despreciamos lo de Dios o a Dios mismo. Y yo sé lo que alguno está pensando: a Dios, yo nunca voy a despreciar a Dios. Pues mi hermano, yo he despreciado muchas veces a Dios, y aunque usted no lo crea, usted también ha despreciado muchas veces a Dios. Se lo voy a mostrar. ¿Cómo es que hemos despreciado a Dios? Es de la forma que menos usted y yo lo imaginamos. Proverbios 27, versículo 7, dice cómo es que hemos llegado a despreciar a Dios. Proverbios 27, versículo 7 dice: el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Poderoso Dios. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta forma: al que no tiene hambre, hasta la miel lo empalaga. Al hambriento, hasta lo amargo le es dulce. Espérese, ¿usted vio cuál es el común denominador? El problema es si estamos saciados. Ese es el problema. ¿Quién es el que desprecia la dulzura del panal? El que se siente saciado. Cuando estamos llenos, cuando estamos saciados, ahí es donde está el problema. Ahora, ¿qué fue lo que usted y yo leímos en Deuteronomio capítulo 6, del verso 10 en adelante? Pues Dios le dijo: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Y Dios comienza a mencionarle cisternas que tú no cavaste, casas que tú no edificaste, todo eso. Pero el verso 12 dice, al final del verso 11 dice: luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es cuando estamos, ¿qué? De nuevo, el problema es cuando estamos saciados. Ahí es donde está el problema. Espérese, porque ese es el problema. Dese cuenta de esto. Moisés en Deuteronomio está preparando a un pueblo para la guerra.
Él no va a ir, él se va a morir. Pero Él lo está preparando porque nosotros decimos, van a cruzar el Jordán, sí, pero van a cruzar para pelear una guerra. Amado, Él lo está preparando para la guerra. ¿Y qué hay en una guerra? En una guerra hay crisis, en una guerra hay crisis emocional, existencial, hay hambre, hay enfermedades. Todo eso hay en una crisis. Claro, pero Moisés en ningún momento le dice, cuando cruce, cuando estés en esa tierra y haya guerra, cuídate de no olvidarte de Dios. Moisés no le dice eso. Moisés tampoco le dice, cuando haya crisis económica, cuídate de no olvidarte de Dios. Tampoco le dice eso. Nunca Moisés le dice, cuando haya enfermedad, cuídate de no olvidarte de Dios. No. ¿Sabes cuándo es la única vez que Moisés le dice eso? Cuando está expresando, cuando comas y te sacies, cuídate entonces de no olvidarte de Dios. Qué interesante. Moisés está estableciendo aquí un problema real que ha perdurado a lo largo de los siglos hasta la actualidad. Que nuestro problema no es la crisis, nuestro problema es cuando salimos de la crisis y nos olvidamos del Dios que nos sacó de la crisis. Moisés lo que nos está mostrando es que aquí el problema no es la escasez, el problema no es cuando te falta, el problema es cuando tengo lo suficiente, que estoy tan saciado que creo que ya no tengo necesidad de Dios, porque yo, mi esfuerzo y mi trabajo, soy el que produce. Yo soy el que tiene dinero, yo soy el que produce en mi casa, yo soy el que paga la casa, yo soy el que paga la hipoteca, yo soy el que paga el carro, yo soy el que paga todo en la casa. Claro, pero no te olvidas que el yo soy es el que te da la salud, que el yo soy es el que te da un nuevo día cada mañana, que el yo soy es el que llena tus pulmones de un nuevo aliento de vida. Eso es lo que no debemos olvidar. El problema está que nosotros nos hemos olvidado. ¿Por qué? Porque nos hemos saciado. Mi querido hermano, sin lugar a duda, no se equivocó Napoleón Bonaparte cuando dijo que el momento más peligroso llega junto con la victoria. ¿Por qué Bonaparte tenía razón? Porque cuando tenemos victoria tendemos a bajar la defensa, y ese es el momento cuando más vulnerable nos ponemos, cuando estamos tan contentos en la abundancia o en la victoria que bajamos la defensa y el enemigo aprovecha el momento. Por eso cuídate, amado, cuando estés saciado. Ser bendecido es lo que Dios quiere llevarte. Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida, pero cuanto más bendecido sea, no te olvides de quién es la fuente de tu bendición. Yo no sé si usted lo sabía, pero esto está comprobado. El ministerio Barna de aquí de California dice que aproximadamente de cada 10 personas que resisten la crisis sin negar a Cristo, solamente uno resiste la abundancia sin llegar a negar a Cristo. Por eso usted va a ver que 10 leprosos fueron sanados, pero solamente uno regresó para darle gracia y rendirle pleitesía al autor de su milagro. Mi querido hermano, paradójicamente, a veces usted y yo somos más vulnerables cuando todo está bien que cuando todo está mal, porque cuando todo está mal corremos buscando socorro de Dios, pero a veces cuando todo está bien caemos en la autosuficiencia y no podemos olvidar que lo que somos es por la gracia de Dios. Por eso nuestra oración esta noche tiene que ser la oración de Moisés: no nos saques de este lugar si tu presencia no ha de ir con nosotros. La pregunta es: ¿en qué lugar se encontraba Moisés? Moisés estaba en medio del desierto, pero Moisés le estaba diciendo a Dios: no me saques del desierto si tu presencia no va conmigo, porque prefiero el desierto con tu presencia a la tierra de abundancia sin tu presencia. Prefiero la enfermedad con tu presencia a que tú me sanes y yo me olvide de tu presencia. Prefiero la crisis con tu presencia a que me des todo lo que sueño y me olvide de tu presencia. Aquí tiene que haber alguien que le diga a Dios: yo te prefiero a ti más que al dinero, yo te prefiero a ti más que a una casa, yo te prefiero a ti más que al negocio, yo te amo a ti más que a cualquier otra cosa, yo te amo a ti. Mi iglesia,
Y Dios dice, te estoy bendiciendo y te voy a bendecir más. Pero no te olvides quién es la causa de tu bendición. Te estoy dando y te voy a dar más. Pero no te olvides quién es la fuente de tu bendición. Pero nosotros seremos la iglesia que vamos a decir, no voy a perder la capacidad de asombro, no, me voy a seguir asombrando. Mañana cuando despierte voy a decir gracias a Dios porque muchos hoy no pudieron abrir los ojos, pero gracias porque tu presencia está conmigo. Cuando esté en el trabajo cansado voy a decir gracias a Dios porque hay gente que no tiene un trabajo. Cuando cobre, aunque no sea lo que deseo, voy a decir gracias a Dios porque hay gente en mi país que tiene menos que esto. Dile, Señor, gracias. No te olvides de la causa de tu bendición. No te olvides de la fuente de la bendición. Por eso Moisés insistía, no te olvides. Y es la expresión que más se repite. No te olvides. Yo voy a terminar este sermón diciéndote, hermano, iglesia, no te olvides. No te olvides que cuando nadie creyó en ti, Dios te llamó por su gracia. No te olvides que cuando nadie tenía una oportunidad, Dios te abrió las puertas del reino de los cielos. No te olvides. No te olvides que Dios no preguntó para bendecirte. Que Dios no pidió una carta de recomendación para hablar bien de ti, para bendecirte. Él, como soberano que es, te quiso bendecir. No te olvides. No te olvides que cuando estuviste en el desierto, los dioses de palo y cartón que un día le servimos no nos respondieron, pero Jehová fue el que nos respondió. No te olvides. Iglesia, no te olvides. Acompáñenme, por favor. No te olvides.